todas las personas que se encuentran en este momento escuchando. Hoy es una nueva semana para considerar algunos aspectos. Así que para iniciar, ve por tu taza de café que aquí te espero. El tiempo y el silencio. Iniciemos con esto que suele ser muy cotidiano. Las personas suelen decirme constantemente, no le quiero hacer perder su tiempo. Debo reconocer que soy súper despistada y al rato es que reflexiono sobre ello. ¿Qué es lo que perciben para pensar tal cosa? Para ser sincera, ninguna persona me hace perder el tiempo. El tiempo transcurrirá con o sin el comentario o con o sin la persona. A lo mejor lo que indican con sus palabras es que al comunicarse algo le genera incertidumbre, pero a decir verdad, si no esperar escucharle, sin dudarle me retiro, le esquivo o le evito. Pero el tiempo transcurrirá igualmente esté o no ahí, eso es innegable. Y si llegase en el remoto caso tratarse de una persona que ni tan siquiera queremos ver, mucho menos oír, no llegaría a completar la frase no le quiero, porque categóricamente, y en eso quiero ser enfática, no me interesa escucharle. Y de eso es que se trata, sobre lo que significa el tiempo y cuán curioso puede llegar a ser representado a pesar de que concebiremos algunos aspectos. Entonces, por un lado nos escudamos en que el silencio es un esquema de omisión de eso que en perspectiva retrospectiva se transformó en una decisión pensada o no. Solemos excusarnos con que el tiempo es el protagonista de nuestras decisiones conscientes o no, de nuestras indecisiones e incluso de nuestras pausas y evasivas. Culpamos desde luego el tiempo como si fuese el antagonista directo de lo que nos acontece. Creemos que el silencio y el tiempo confabulan para mostrarnos una realidad que en ocasiones es más que obvia y en algunas personas suele ser un poco deteriorada. Sin olvidar que consideramos que el tiempo debería ir en concordancia con nuestro pensar. Además, algo extremadamente importante es que al tiempo no le gusta que nos ocupemos del reflexionar, porque siempre está en esa constante en la cual debemos transitar de preferencias y mediaciones. Así que desde nuestro conocimiento a priori, en cuanto al tiempo, tiene diferentes formas de ser percibido y eso es lo que se comunicará. Iniciemos con algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿hemos pensado en el tiempo? ¿O pensamos más en lo que hemos perdido en el transcurrir de ese tiempo? Porque ambas son igualmente válidas y representan elementos muy diferentes. En la primera pareciera ir hacia un quizás. Es, será o ya fue dentro de una temporalidad del tiempo. En cuanto a la segunda, ¿qué habría sido si, como fuera así, enfocándose en una vocación imaginaria sobre una situación que no fue? Además tenemos el siguiente interrogante. ¿Qué sensación nos deja reflexionar sobre el tiempo? Tristeza, melancolía, añoranza, esperanza, alegría, tranquilidad. Con respecto a la sensación, para unos será grata, para otros ni siquiera será motivo de cuestionamiento y para algunos puede ir en negativo. Partamos del principio. ¿Quién no se ha sentido incómoda, incómodo o mal por quien ya no está, quizás esos amigos que murieron, los que por decisión se fueron, o seres que para ustedes fueron tan importantes o significativos que persisten en no estar en un rango de olvido? En el caso de que para algunas personas lo fueron, y si no es así, está bien. Puesto que hay que reconocer que hay muchas personas que su estimación es completamente perniciosa y con ellos hay que preservar límites, muros y fronteras de por medio, por un tema de seguridad. En eso no hay un consenso de ningún tipo, eso es más que comprensible. Volviendo a las siguientes preguntas. ¿Quisieran regresar el tiempo? ¿Qué cambiarían del mismo? Si me lo llegan a preguntar, pese a cuán significativas puede que sean o no algunas personas, aprendí a aceptar el tiempo con sus constantes velocidades y variantes. Precisamente de eso es que cuestionaremos, acerca de entender qué es eso que intento referenciar y aunque a veces suena engorroso, en definitiva no lo es, y así podamos o no construir puntos en correspondencia, aunque nos centraremos acá en el tiempo y la amistad, no necesariamente ese es el objetivo del tiempo, pero veremos con qué nos encontramos. Es por eso que en este momento pasaremos primero a hablar sobre el silencio. Por un lado, considero que llevo una buena cantidad de tiempo cuestionando todo lo que encierra el silencio, desde lo teórico y sus representaciones, hasta el maravilloso mundo de las emociones y aplicaciones. Y seguiré resaltando que aunque tiene una gran fuerza para comunicarse, puesto que tiene muchos códigos, signos y símbolos que en la cotidianidad le representan, eso sigue siendo lo que lo hace más arduo de interpretar. Y aquí es donde viene lo dificultoso del asunto, de lo cual aspiro puedan acompañarme en algunos cuestionamientos sobre el silencio y desde luego el tiempo, para lo que quisiera no llegue a ser tan intrincado como creen. Para unas personas el silencio por sí mismo pareciera algo completamente inocuo. Para otros es una representación de un esquema que no se desea vivir porque se siente tan punzante e incluso un elemento para temer. Y para algunas está enmarcado entre muchas emociones que coexisten dentro de la cotidianidad. Es por eso que no le daremos una definición al silencio, porque intentaremos encontrar, dependiendo del contexto en el cual nos situamos, ese significado y desde luego, en esta oportunidad, lo reconoceremos dentro del tiempo y sus variantes.
por lo que a partir de ahora nos encontraremos con algunos segmentos a pensar de uno de los capítulos del libro En medio de los silencios entre la fonía y disfonía. Es por eso que para iniciar debemos aceptar que el silencio, como parte de esa cotidianidad, es un elemento que requiere más atención de la que precisamos. Y como nunca he sido partidaria de los absolutos en el conocimiento, sino de una construcción de significados partiendo de un análisis reflexivo, veremos ahora sí con qué podemos o no coincidir de aquí en adelante. Es por eso que el silencio nos muestra que tiene no uno, sino múltiples significados que en contexto o situación nos permite observarlo. Quizás a veces tiende a parecer un poco etéreo, a lo mejor aún no nos situaremos, pero con el pasar puede que, como mencioné, coincidamos o no. Y si no coincidimos, igualmente no pasa nada. Siempre prefiero que sea así. Por ejemplo, para unas personas puede llegar a significar tanto el silencio que se describiría como: absurdo es el esfuerzo por dilucidar algo inexplicable, porque no hay signo capaz de adentrar y reflejar un pequeño resplandor de aquello que se tiene velado como el más grande de los erarios. Eso nos muestra que en la cotidianidad a veces la comunicación suele ser muy compleja, en especial en el terreno de las emociones y sus representaciones con los demás. Con ello continúa la frase: expresarlo quizás la vía más accesible, pero en medio de esa inhabilidad cultural por los otros, solo queda el ineludible silencio y la agonía más ardua. Lo que nos enmarca que a veces es mejor omitir con el silencio como elemento conciliatorio de una emoción que dejar fluir dentro del discurso sentimientos que pueden ser confusos para otros. Y nos quiere mostrar adicionalmente que el silencio puede llegar a ser el único medio de mensaje, incluso de forma unilateral o bidireccional entre las partes implicadas, lo cual es una expresión de un medio para comunicar algo que es difícil pronunciar, ya sea por un tema de tiempos, espacios o sencillamente porque no es oportuno para las partes emitir más allá de ello, o si quieren también pueden percibirle como un tema de inseguridad, porque puede entrar en un rango tan amplio que puede ser hasta una disculpa para no hablarse entre las partes. También puede que no solamente una persona sea quien lo dirige, sino que hay comunicaciones entre sí, porque también es posible. El verdadero asunto del silencio es que quien lo transmite inicialmente cree que su mensaje es claro y contundente, y aunque en muchas ocasiones puede serlo, en otras situaciones descubriremos que no, aunque quizás en este tema no lo cuestionaremos, transformándose en una verdadera paradoja dentro de la comunicación, pero del mismo modo tiene muchas funcionalidades y argumentos para coexistir y formar parte de la comunicación. Con lo cual llegamos al punto de que el silencio como tal puede envolver más de un mensaje a la hora de ser dirigido a otra persona, al punto que puede ser sutil, bello y hasta muy simbólico, pero como contraparte puede ser tan agudo y claramente decisivo que puede ser un acto de dominio, defensivo o vengativo, como cuando se mencionó dentro de la soledad como imposición hacia. Pero tampoco hablaremos de este punto, solamente es un aspecto a referenciar del silencio. Ahora, al contextualizarnos con el tiempo hay que aceptar que es parte de nuestra vida y en eso debemos entender los posibles efectos y contradicciones que en sí misma puede presentar dentro de su percepción o fenomenología, además del ser y quizás la cultura, reconociendo al silencio como elemento presente. No les voy a agobiar con citas complejas que para mí son agradables, pero para muchos quizás no, porque quizás ahí podamos perdernos, pero pueden leer a Heidegger en Ser y Tiempo, donde nos indica que para estimar requerimos estar dentro de. Eso nos quiere mostrar que debemos reconocer esa percepción que tenemos cada uno del mundo. Para ello nos situaremos en esa posición de la subjetividad, donde se conjetura ese conocimiento en una interacción consigo y los otros dentro de las relaciones asimétricas o simétricas de espacio-tiempo, entendiendo que para estar en el mundo es una inmersión de acción social que es inevitable esquivar para verle como estructura. En cuanto a quién es el que es uno de sus planteamientos, en este modo de existir desde lo ontológico no antropológico, porque entraría en una disyuntiva con otro autor como Sartre, y para llegar a ello tendríamos que elevar mucho más el discurso a esquemas más profundos, donde requeriríamos definir y constituir la existencia en sí. Y no creo que tengamos ni el tiempo ni la paciencia para tal estimación o desestimación, lo cual no lo haremos en este momento para no extendernos ni hacerlo más denso de lo que siento que lo estoy haciendo. Volviendo al estar en el sentido existencial, hay que reducir y condicionar resaltando esa existencia con respecto al tiempo, lo que nos lleva a que el tiempo como objeto atienda a distintos esquemas como el efecto de no poder ver hacia atrás, lo que es realmente muy curioso porque psicológicamente sí es posible recordar más fácil en pasado, y a todos nos pasa constantemente. Unas que están enmarcadas en las preguntas iniciales y adicional a ellas. Si quisiéramos cambiar algo del tiempo, ¿qué sería y por qué? Lo que nos lleva a que podemos dejar de admitir, porque eso sería una invención, no reconocer que hay cosas que en definitiva no volveríamos a hacer bajo ninguna circunstancia, y otras tantas que quizás intentaríamos cambiar,
Espero que lo estén pensando para bien. Lo verdaderamente cierto es que el tiempo debe reconocerse con cierta imprevisibilidad que en efecto directo o indirecto tiene que ver con el proceder, y para ello está Hodgkin en el libro, no la película, La teoría del tiempo, al igual que el libro La naturaleza de espacio-tiempo de Hodgkin y Penrose, donde lo describen mejor. Cuando llegamos a relacionar nuestra existencia consigo y los otros, es que establecemos nuevos reconocimientos que nos posibilitan fundamentar un nivel de conciencia. Eso es algo que hacemos constantemente, aun cuando en muchas ocasiones no nos percatamos sobre ello. Aunque Hodgkin habla de velocidades en diferentes lugares, en especial en cuanto a las dilataciones en el tiempo que han sido comprobadas cuando una persona viaja al espacio y otra se queda en la Tierra, y para ellos no fluye de la misma forma ni con la misma velocidad, e incluso hay películas sobre ello. Lo cierto es que lo que intento en realidad es que nos enfoquemos en nuestro hermoso pero muy mal cuidado planeta y sobre ese transcurrir del tiempo aquí, indistintamente de la connotación que le demos al mismo. Es cuando descubrimos que no somos inamovibles y que aunque nos cueste admitirlo, somos seres perecederos o finitos, y nos encontramos que pese a que el tiempo fluye, ya hay más de una variante desde nuestra forma de pensar, sentir y desde luego eso cambia nuestro ser. Es por eso que hay tanto conflicto para algunas personas acerca del sentido de su existir y sobre qué están haciendo o han dejado de hacer con su tiempo. Y a veces suele ser una constante que no deja mantener una continuidad porque nos lleva a otros estados, sin contar con lo que han dejado como legado o no, porque no le ocurre a todo el mundo, pero pasa. Las personas lo suelen percibir a veces con la frase más común: has cambiado. Desde luego, eso es evidente, y aunque suene grosero, ¿quién no ha cambiado? Todos en algún punto lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. La persona que se considera inamovible definitivamente debe cuestionarse un poco sobre el asunto. Cuando las personas dicen que has cambiado, si es un sarcasmo, deben agradecerlo porque es más un cumplido, aunque habría que ver si el cambio está entre la dualidad de positivo o negativo, aunque hay más matices dentro de ello. Pero lo verdaderamente cierto es que cambiamos. Eso es indiscutible. Y es en esa medición, porque al ser humano le encanta medir todo y todo en la vida son métricas, es que nos permite comprender cómo fluctúa el tiempo. Es por eso que en el libro La teoría del todo y la naturaleza de espacio-tiempo es muy preciso en decir que el sentido subjetivo del tiempo es en el que el universo se está expandiendo, y pueden consultar ahí mismo el porqué. Pero en lo que tenemos que enfocarnos es en que solemos ver el tiempo como un componente riguroso y estructurado desde el caos, porque las previsiones cambian de un día para otro, así como el ser humano, ya que suele no ser tan predecible como nos lo indican, y eso nos conduce a concebir el yo, ese que existe en directa proporción con el tiempo y que se vislumbra como una sombra que se refleja constantemente, haciendo que el tiempo contenga connotaciones negativas e incluso responsabilizándole de las carencias, minusvalías y demás situaciones que en el acontecer nos hemos encontrado. Y si llegásemos a comprender las flechas y fronteras que están marcadas dentro del tiempo, como cita Hodgkin y Penrose, ciertamente llegaremos a advertir que el tiempo se percibe como un todo, es decir, una verdad a pesar de sus imprecisiones. Lo evidente que no aceptamos es que el tiempo es el mismo dentro de su estructura. De allí que lo que es realmente esencial, en este caso, es lo subjetivo, es decir, el efecto psicológico. Entre ellos la percepción que conceptualizamos porque está enmarcada en mayor o menor proporción con la interrelación que tenemos consigo y los otros. Y por fin, de eso sí hablaremos a partir de ahora. Un ejemplo que cité es cuando en la interacción se comparte 30 minutos 3 grupos de 2 personas. Una en la que se conocen y se agradan, otros en la que no hay sino contrariedades y otra en la que se desconocen. Para todo eso, con el pronombre que ustedes prefieran, debemos enmarcar que el tiempo está encuadrado en la misma cantidad de minutos, pero la percepción que cada uno de los grupos va a tener es diferente. Eso es innegable porque las que se conocen y se agradan lo verán como corto e incluso sentirán que les faltó tiempo. En las que hay contrariedades, siendo optimistas, pueden llegar a un consenso. Sin embargo, será lento e incluso torpe el proceso. Y para las que se desconocen, puede ser agradable o una verdadera tortura. Eso dependerá de la personalidad de cada quien, porque por un lado a las personas sociables les gusta conocer e interactuar con otros, pero por otro a las personas asociales, no antisociales, porque son aspectos diferentes, indiscutiblemente no les gusta ni les interesa conocer o interactuar con otros. Y ambos aspectos son igualmente respetables. Recuerdo que alguien una vez me dijo: no importa si son 5 minutos o 1, 2 o más horas del día. Lo significativo es con quién lo compartes, y en eso hay una gran certeza. Porque a veces solo basta 5 minutos para que un tiempo sea tan grato que parezca completamente sublime. Dado que igualmente no es fácil que 2 o más personas se sintonicen y hagan agradable compartir un tiempo y un espacio. Y en eso, en particular, es que se diferencia en que una persona llegue a ser recordada y otra olvidada.
Y no se trata de esas convivencias en las que todas las personas sonríen, beben, comen, y como ya había mencionado mucho antes sobre esas experiencias tan vacías llamadas amistades por placer o interés, sino de esos espacios y tiempos en los que dos o más personas, así no se vean constantemente, cuando se cruzan es como si nada hubiera cambiado dentro de su interacción. Eso quiere decir cómo fluye el tono en cómo se comunican, sin defensa, sin hipocresía, y la armonía que coexistió. E incluso, si han cambiado, eso no es una discrepancia, sino todo lo contrario, porque se reconocen dentro de esas nuevas diferencias. Aunque hay personas que creen o esperan que todo sea igual cuando no lo es, y cuando se les llega a dar un espacio pretenden que sea de la misma forma cuando no puede ser así. Primero, porque si es para intrigar o ir en detrimento de otra persona, en serio quiero indicarles que no me inviten, no me busquen, porque francamente no me interesa. En segunda, por lo que ya mencioné, hemos cambiado, eso es innegable, y en esa constante percibimos el tiempo de formas distintas. Es igual al tiempo en solitario, enmarcándolo en diferentes actividades, una en completa soledad, otra en una actividad física y la otra en una actividad funcional. Entonces, esta variará en base a la interpretación que se tenga acerca de ello. Para unas será corto, para otros muy largo, e incluso puede ser insufrible. Y con ello tenemos hasta aquí que nos hemos encontrado con que el tiempo suele ser visto como inexpresivo, técnico y un elemento que se adhiere, desde luego, a la interacción y significados dentro de un contexto o situación. Ahora, solemos ver el tiempo como algo tan abstracto, a veces guiado por la espontaneidad, esa que transita dentro de la fenomenología de los tiempos, a los que estamos muy acostumbradas a llamarles como pasado, presente y futuro. Aunque hasta aquí seguimos sin ver esa relación que tiene el tiempo con el silencio. Debemos continuar para conocer primero o ser más precisas, acercarnos a lo que intentamos aproximar como significado del tiempo. En este punto podemos leer a Sartre, en El ser y la nada, y nos encontramos con que por pasado está la pregunta, ¿cuál es el ser de un ser en pasado? En ese cuestionamiento nos marca una negación de eso que en definitiva, y aunque nos duela admitir, ya fue. Es una transitividad que nos acciona a un proceso denominado ya fue. Y aunque nos gusta concebirnos como inmutables o inamovibles, o mucho peor, infinitos, dentro de nuestra existencia, lo cierto es que no lo somos. Y es eso lo primero que debemos aceptar para avanzar, porque todas las personas cambiamos y estamos muy lejos de ser ese ser de un pasado. Por más que insistamos en preservarle, que es lo que comúnmente se escucha, no está, e incluso para algunas es como si hubiera muerto, como proceso de transformación. Y eso debe aceptarlo no solamente usted como persona, sino los demás con la afirmación, hemos cambiado. De hecho, como mencioné, hay personas que preguntan el por qué y las respuestas son diversas. La vida, las enfermedades, las pérdidas, las ausencias, las heridas causadas de forma intencional o no, las vivencias, la interacción consigo y los demás e incluso la cultura, los cambios socioeconómicos, hacen que cambiemos. Así que con un atisbo de asombro es necesario que sea así. Espero siempre que todo haya sido para bien, a pesar de las malas o buenas experiencias que cada quien haya vivido, porque es inevitable que ocurra. Así que si lo aplicamos al ejemplo más simple de querer, ver o contactar a una persona de su pasado, debe reconocer que no será la misma por mucho. En especial porque solemos simplemente observar de las mismas un fragmento que está enmarcado en un rango de tiempo y espacio específico, y debemos reconocer la intencionalidad con la que nos acercamos a los demás. Porque si es por interés o porque requerimos algo del otro, no la vamos a conocer ni siquiera escuchar. Por más que la otra persona esté ahí para usted y le apoye constantemente, solamente estamos interesadas en cumplir o suplir un objetivo y eso definitivamente no es amistad. Aunque reitero, en que no creo en la amistad como se suele concebir dentro de cómo la transitamos, sé que existe. Pues he conocido, y aunque tener no me gusta como palabra, conservo en este tiempo muy buenos amigos y amigas. Al igual que respeto y admiro profundamente a muchas y muchos colegas que con la interacción me han permitido entender sus apreciaciones frente a diversos temas, lo cual agradeceré inmensamente. Además, seamos abiertos. Usted tampoco es la misma persona de su pasado. Así que, ¿por qué exigir o asumir una verdadera falacia? Entonces las preguntas serían, ¿por qué quiere contactarle? ¿Cuál es su verdadero propósito? Eso es lo mínimo que cualquier persona quisiera saber y merece una respuesta honesta y sincera. Y todas las respuestas son válidas. Aún conociendo la respuesta a las preguntas, ¿quiere intentar conocerle o contactarle? Ya que debe pensarlo 2 veces antes de proseguir, porque puede encontrarse con más de una sorpresa. Como que su tono dentro de su discurso, su forma de concebir el mundo, incluso la manera de percibir a las personas puede ser muy distinta. Así que, ¿está dispuesta o dispuesto a aceptar eso? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y para eso está preparado o no? Porque las otras personas se harán las mismas preguntas y deberían, y es muy posible también, que el tiempo y el espacio que le daban ya no sea el mismo. ¿Por qué?
No es un castigo al universo, es simplemente que son dos personas que en este momento son desconocidas. Esa es la primera premisa. Dos desconocidas o desconocidos que a lo mejor un día en pasado quizás se conocieron, pero ya no son las mismas, y por eso hay muchos desencuentros, sin contar que el tiempo puede que signifique diferente ahora para cada cual. Eso es súper importante de aceptar. En mi caso, sé lo que quiero y no en mi vida. Cada cual debe aceptar ser quien es. Y no puedo dejar de reiterar que quizás me gustaría reencontrarme con escasas personas, aunque hay otros casos en donde no me interesan ni quiero conocerles en ningún tiempo ni espacio. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Puede que sí o la respuesta sea no. Y no tiene nada malo con ello. Indistintamente de lo anterior, no sé ustedes, pero no voy a cambiar por algo o alguien que me haga sentir completamente incómoda y mucho menos por una validación externa que no necesito. Si nos evitamos o nos esquivamos, indiscutiblemente nos hacemos un enorme favor. Porque si al mismo tiempo es una persona tan nociva, a la que se requiere poner límites, fronteras y muros, me evitará buscar algún tipo de seguridad. ¿No creen? Entonces, ¿cuál es el ser de un ser en pasado? ¿En ustedes? ¿Aún consideran que siguen siendo las mismas personas de un ser en pasado? Finalmente, eso no evita que lleguemos a las siguientes conclusiones. Como Sartre plantea, el pasado de una u otra forma nos deja huellas, que interpretando esas huellas, unas son de características simbólicas y otras indiscutiblemente no dejarán de ser insufribles, donde la temporalidad ha cambiado toda nuestra estructura ontológica de nuestro ser para sí y desde luego su relación con los otros. Y con cada preexistencia pudo no haber dejado una impresión que se enmarca en un recuerdo ya citado, positivo, negativo o con diferentes matices, resurgiendo como evocación en un tiempo diferente que constantemente es el presente, cuya intención llega a nuestra conciencia como un acontecimiento que fue o ya pasó, garantizando a veces identificarse como un efecto que nos permite comprender que aunque se niega como existencia por su temporalidad, es indispensable como recordatorio para modificar cosas que requieren ser precisas, tanto para sí como su relación con los demás. Además, es importante aceptar lo que me dice aún una gran amiga, y es necesario para la vida. Busquen, acérquense o relaciónense con personas que les sumen en la vida, no que les resten. Hay personas que dan y otras que quitan, y las que quitan no solamente agotan, sino que destruyen, y esto no va en el sentido exclusivo del dinero, porque significaría que hasta aquí no nos hemos entendido sobre lo que intento referenciar. Eso significa que hay personas buenas, solo que no todas lo son, y hay que tener mucho cuidado con las demás. En cuanto al presente, se parte de la proposición: ¿cuál es su ser? ¿Es presente lo que es? ¿Qué es lo que somos? O mejor, ¿quiénes somos ahora? Eso quiere indicarnos que al ser el presente para sí, se orienta a expresiones más consistentes que en consecuencia es más preciso y por lo regular nos pasa desapercibida como percepción del tiempo, pues es inevitable que solemos dirigir nuestra mirada hacia atrás, pasado o adelante, futuro. De hecho, son las que mejor concebimos. Además, ¿cómo sabemos cuándo estamos en presente? Cuando un recuerdo del pasado es evocado. Si resurge ese recuerdo, ¿es presente? ¿Es ese recuerdo agradable o desastroso? No solamente debemos reconocer que la claridad de ese recuerdo puede o no estar deformado, generando una imprecisión en nuestra conciencia. Así que, ¿cuál es su ser? El ser es. ¿Qué es lo que es? No es lo que ya fue, pero está claramente vinculado con ese ya fue, con esa relación que tiene ahora con quien es. Aunque podemos evocar el pasado, ese pasado no es nuestro presente, por más que se intente preservar e incluso resguardar, es solamente una imagen, nada más. Y como el presente es para sí, definitivamente estamos en ese desconocimiento por estar en otra pesquisa, una que ni siquiera podremos responder ni anticipar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nosotros como seres humanos? Se suele definir como presente lo que es, el futuro lo que no es aún y el pasado lo que no es ya. ¿Nuestro presente es a qué? En esa existencia de presente debe haber una relación de ser consigo y los demás. No puede ser presente en sí si está ausente de sí y los demás. Es por eso que ya no es presente, volviendo al tema de la amistad para los que fueron sus amigos, porque no está para, ni en sí para, en especial para los que hace mucho ya no se comunican. Para usted, ellos no son su presente y viceversa. Y si quieren formar parte del mismo, deben estar en una recíproca presencia de las partes, en aceptación mutua y reconocimiento axiomático de que ambas partes han cambiado. Es posible que funcione para unos, para los que en realidad sí fueron sus amigos, pero con otras no, porque nunca fueron sus amigos, y deben agradecerlo porque es así. En conclusión, ¿con qué nos podemos encontrar con respecto al presente? Con que las personas constantemente estamos en la evocación de un pasado, sin distinción de si es grato o dificultoso.
pero igualmente no estamos en una representación de un presente. Estamos en una disposición de que eso ya fue, ya transcurrió. Cuando el ser está para sí, hay una existencia acerca del ser donde establece su aparente coexistencia. Pero cuando no es del ser del presente, pero sí para sí, hay una negación del sujeto de forma ontológica. Es un ser a distancia que no se reconoce en sí. Aunque el para sí se puede percibir como conciencia de, en su disposición hay una negación, en lo que configura su intencionalidad. Eso quiere mostrarnos que muchas veces nos organizamos en una disposición para sí dentro de una composición completamente ausente, en sí, de su existencia y por lo tanto, de su presencia ontológica en una percepción de tiempo. Hay muchas personas que viven modos autómatas sus vidas completas. No están en este presente en sí, pero trabajan, comen y demás. Escasamente son una amalgama representativa en una función específica que es hacer para sí o para otros. Es por eso que una persona que aparece del pasado y aunque se perciben dentro de una continuidad temporal que es ya fue, y eso que fue no es presente, aunque si con esa concepción de realidad insiste en persistir dentro de una presencia en sí, para sí, en una construcción ontológica, donde al comunicarse sea posible o no esa vinculación, tiene más de una variación que en un consenso mutuo puede respaldarse o ampararse dentro de un presente con una posible identificación. Y si aún así defiende esa causalidad de intentar relacionarse con ese alguien del pasado, en un hecho cuya temporalidad debe evidenciar una preexistencia, y si me lo llegan a preguntar, no solamente vivir en doble vía dentro de un consenso de parámetros en correspondencia, para que no haya transgresiones ni vaya en detrimento de alguna de las partes. Pero eso sí, le parece exagerado, entonces, ¿cuál es la intencionalidad por la que quiere estar? Es mejor aclararla, interés, necesidad u otra. Como mencioné, es posible, pero hay que ver de quién se trata y cuáles son esas condicionantes en las que se reconoce. Pero lo verdaderamente esencial es si su ser está fuera de sí o tiene claro quién es, dentro de esa noción de ser en sí, porque en esa noción que formulé sobre lo que citó mi amiga, cuando las personas dan tanto a veces que ni siquiera esperan una correspondencia, solo saber que estarán bien y con eso se conforman, en ese lapso de la vida donde estuvieron esas otras maravillosas personas, pero aún así llegan queriendo que se centren en ellas, cuando ni siquiera en ese ya fue tan siquiera le importó su bienestar, y mucho menos conocerle. Es por eso que seguiré sin ser partidaria de la amistad, pero reitero, hay contadas personas que merecen otra oportunidad de reconocerse y otras que si se fueron, ni modo. Y muchas gracias porque como aprendizaje es importante. Con respecto al futuro, si lo concebimos desde la enunciación de Sartre, la luna llena no es futura cuando miro el cuarto creciente. No sé si se han cuestionado sobre la luna, siempre lo he hecho, porque no solo es una buena mención, sino que es una forma de aceptar no solo lo extraordinario que es la vida, desde un microorganismo hasta algo tan inconmensurable, porque hasta lo más pequeño es inmenso y no debemos sobreestimarnos sino estimarnos en una justa medida, puesto que en definitiva todo pasa en la vida, y el ego en ningún tiempo es importante, en especial cuando se quiere observar, ser e interpretar la realidad, porque eso oscurece cualquier noción. Entonces, volviendo a lo que es la luna, es cuarto creciente, no llena. La singularidad en la que le solemos presentar es que nos resulta en habría, exigiéndonos aún más comprensión. Solemos llenar espacios que anhelan una asíntota, es decir, una cosa que se desea y se acerca constantemente, pero solo es un deseo que no se conecta con la realidad. Hablando sobre eso, ¿cuál es ese anhelo que va entre ese deseo y la realidad y aunque se acerca de forma constante no llega a cumplirse? Como ven, está en habría. Una percepción de tiempo que indiscutiblemente solamente es una ilusión o un imaginario. Ahora, el ser como es que se comprende con el mundo, con respecto al tiempo, ¿por qué es que lo dirigimos entre disyuntivas que no nos permiten interpretarnos y a los demás? ¿Qué es lo que es ser en un porvenir? Como lo cita Sartre, no es una representación, y cuando lo es ya no es futuro, porque es presente. Es decir, que cuando llegamos a la luna llena, ya no está enmarcada en un suceso que sobrevendría, sino que es luna llena, no otra cosa. Por lo que acoplamos nuestra existencia en esa actitud en la cual percibimos o nos inadvertimos en el tiempo, constituyéndonos entre los posibles, porque lo que queremos es intentar medir el alcance y su influencia en más de un acontecimiento, algo que es indiscutiblemente y se enmarca dentro de las fluctuaciones del tiempo. Es por eso que por un lado estamos en un punto donde se suele vivir entre la subjetividad en sí, en un principio de futuro que a su vez no nos permite constituirnos dentro de ese sentido, por lo que ya hablamos del futuro. Solamente es una presencia donde se encierran algunas personas en un entendimiento que no existe, dejando lo que en sí se requiere para constituirse.
A veces en esa constante por alcanzar ese habría, ¿qué es lo que estamos dispuestos a abandonar? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a velar? ¿O cuánto queremos oscurecernos? Porque puede ocurrir. Eso no significa que no se trabaje por cambiar cosas del presente, solamente que al vivir en habría se va casi como un autómata, perdiéndose de mucho en la vida. Con relación a los posibles son lo que está falto o carente en sí, porque cuanto al imaginario puede que concuerde con la realidad, pero también cambiará esa percepción y significado que buscaba dentro de esa temporalidad y no se acerca a la representación. Aún a pesar de que la vida misma tiene cosas espantosas, también tiene muchas gratificantes y valiosas, que constantemente no solemos ni agradecer ni corresponder. Para otros, vivir entre la percepción de la fluctuación del tiempo es acercarse y encerrarse dentro de ese pasado cuando no es ya, y aunque se puede reconocer que está lleno de nostalgias positivas, espero, ya no somos. Y si intentáramos cambiarlo, tampoco seremos. Es definitivamente muy triste, pero real. Además, en cuanto a las negativas, solamente son un recordatorio de nuestros límites y lo que no deseamos para nuestra vida. Y eso es necesario, no solo reconocerle, sino aceptarle. Ese alcanzar en habría es un verdadero imaginario que en ocasiones es escasamente un ideal cambiante, que nos consume hasta que en su contenido no atienda en sí al ser y desde luego puede que quede muy maltrecha. A pesar de que el presente sugiere ser la percepción de tiempo fenomenológico ideal, lo cual significa vivir en presencia para sí y en sí, es a la vez en el que más alejadas estamos del mismo, porque preferimos vivir entre disonantes donde de forma automática llevamos un sentido dentro del tiempo para una existencia que nos aleja en muchas oportunidades de nosotros, ya que frente a ese fluir del tiempo vivimos en una construcción que no es en sí para sí, sino para, la pregunta es quiénes, consigo o sin sí. Es muy común, así suene como distante, créanme, no lo es, pues al ser le gusta limitarse, suprimirse de estar consigo, para estar con, dejando de ser, para estar con, sin sí. Es por eso que para llegar a constituirnos dentro del tiempo, puede ser entre causales operacionales e incluso simbólicas, puesto que la vida nos muestra que no todo es tan literal, aunque con algunas personas lo escueto sea lo indispensable y con otras indiscutiblemente no lo es y no merecen ser incluidas dentro del mismo grupo, porque solemos transitar y constituir al ser en un principio de objeto, de copropiedad, lo cual es terrible porque usa como intermediario al tiempo. El tiempo y espacio, como se conocen en este caso para Heidegger, el espacio es pensado cuando las negaciones son superadas, es decir, igualmente negadas, donde el espacio suele ser percibido dentro de una frialdad, porque no hay pasividad que le permita ver desde fuera de, sino que en la interacción del ser es como se puede dar esa continuidad. Es por eso que el significado espacio-tiempo incurre en una descripción que usted tenga como esquema conceptual de vida, lo cual puede preguntarse, ¿cuál es su significado de espacio-tiempo? Puede llegar a ser dudoso, reducido o profundo, eso depende de usted y dónde conlleve a hallarse para ser para, consigo, sin sí, para otros o de qué forma. Hablar de las singularidades del tiempo puede ser como lo referí en una frase que cité hace mucho tiempo. Si bien dos partículas no se acompañan en el mismo tiempo, permite una correspondencia en el corazón de la materia, transformándolos en objetos no separables indistintamente del medio. ¿Pero eso qué representa? Desde mi percepción, lo profundo que puede llegar a ser algunos vínculos donde a pesar de la singularidad del tiempo, persistirá una conexión entre las partes y aunque no se acompañen, se corresponden, ya que pueden aplicarlo amigos, familiares, parejas o quienes ustedes prefieran, porque indiscutiblemente sí existen vínculos que son tan estrechos, auténticos, honestos y reales. Aclarando que tal frase no aplica para sentimientos nocivos, tóxicos, perniciosos o maliciosos, o como prefieran llamarle. Eso nos posibilita demostrar y ver las perturbaciones y demás que afectan e inciden la noción de espacio-tiempo, que quizás ahora no podamos insistir. Sin embargo, con respecto a la frase citada, no podemos alejarnos, por un lado, de la estructura entre el espacio-tiempo en el ser y desde luego la cultura. Esa que se transmite a través del lenguaje donde nos expresamos en significados no solo literales, sino también simbólicos e incluso a veces en un metalenguaje posibilitando hablar de distintos aspectos. Aceptando que pese al tiempo, los vínculos no dejarán de formar parte de la cotidianidad y debe ser así. Pero también algunos precisan ir en vía al olvido con tal rapidez porque así es necesario en esa constante del tiempo. Pero asimismo, en otros se elaboran dentro de una conversión que en contexto muestra que un significado es invariable, aún con cambios y afectaciones en el espacio-tiempo, lo cual no es una generalidad sino una particularidad. Esto nos ayuda a ver que la comunicación humana refiere esa relación directa o indirecta de espacio-tiempo, pero que a su vez
vez, el tiempo no deja ni cambia su constante. A pesar de que el ser se perciba en pasado o futuro, establece sus propios principios, unos que se constituyen dentro de las ciencias naturales, sociales y la cultura. Ahora, ¿qué función cumple con el silencio? Les mencionaré lo que señalé. El silencio en este caso es un modo de accionar frente a la dinámica que fluye sin previo aviso entre esas percepciones. Como el silencio siempre se marca como un mensaje que se expresa, ya sea que usted lo interprete correctamente o no, él mismo está mostrando con lo que omite lo que corresponde en el tiempo. También que el silencio se tipifica para enmarcarse dentro de la concepción. ¿Quién es el que es? Solamente lo conoce el silencio. Además de que el silencio transita en ese espacio en el que se vincula e interpreta dentro del contexto o situación. Igualmente, el tiempo estará presente siempre elocuente a través del silencio en su compleja estructura del caos, porque en ocasiones no se suele comprender cuando nos lo dirige, mucho menos cuando nosotras lo aplicamos. Para despojarse de lo que en sus propiedades suele considerar usurpa para deliberadamente reconocer que sin el silencio como elemento de comunicación distribuye sus posibilidades. Por último, el silencio se concibe como un elemento presente aún con su ausencia, esa que igual que el tiempo conduce en este devenir paradójico para unas, insensato para otros y distribuido para algunos. Así que, ¿en qué tiempo es que nos precisamos concebirnos? Espero haber vinculado significados que nos acompañen constantemente y dejar abiertas más preguntas, unas que nos permitan constituir nuevas razones para estar aquí. Que tengan una apacible semana y hasta una próxima oportunidad.